Regresamos a tu programa Desde tu Mirada, son las 6:19. Estamos hablando el día de hoy acerca de actitudes psicopáticas y como te íbamos hablando antes del corte, existen por supuesto la estructura de personalidad psicopática que ya está toda ella en función a hacer este tipo de cosas, a pasar por encima de la ley, a violar, a pasar por encima de las personas, a conseguir sus objetivos aún sin tener consideración de las personas a las que puedan dañar o bien de las normas que puedan romper. Muchas veces se piensa en eso, ¿no? Como tú decías, José Luis, como que fuesen personas muy inteligentes. Bueno, la verdad es que tampoco se necesita tanta inteligencia. Todos sabemos que de pronto podemos cortar camino si nos vamos en sentido contrario. Obviamente, nosotros tenemos que hacer muchos rodeos para poder respetar los sentidos de las calles, por ejemplo. No se necesita una inteligencia superior para saber si me meto aquí en sentido contrario o si me brinco el camellón, pues a corto tiempo. En realidad, lamentablemente, muchas veces se va idealizando esto y se va elogiando como algo sumamente sabio porque hace que las cosas sean muy rápidas y tengan resultados inmediatamente. La verdad es que no es así. Francamente, lo único que resulta es porque estamos, digamos, entre la mayoría de las personas que ya renunciamos a seguir la ley de la selva y estamos respetando estas normas, entonces por eso a unos cuantos se les puede abrir el paso libre para que hagan este tipo de cosas. Pero si todos nos volvíamos psicópatas, por ejemplo, en algún momento, pues entonces no habría sentidos en las calles, no habría maneras de hacerlo más rápido. Nunca, todos estaríamos constantemente en riesgo. Quiero decir, volveríamos de nuevo a la era de piedra, ¿no? Este tipo de actitudes en realidad no son un destello de inteligencia, al contrario, nos dan pie a pensar en un tipo como más arcaico, en una personalidad más arcaica, por lo voraz, pero no porque esté haciendo las cosas por falta de conocimiento, lo está haciendo con conocimiento. Y hay personas con que no tienen la personalidad, sí tienen ciertos detalles que de pronto salen y ciertas actitudes en donde se están aprovechando de los otros, ¿no? Por supuesto, y que como le estaba diciendo, esto no es nada raro, ¿no? Realmente acá tendríamos que entender la diferencia entre no lo debo de hacer y no lo puedo hacer, ¿no? Porque ahí es en donde está, digamos, como esta idea de que los psicópatas, de que este tipo de actitudes psicopáticas son porque la gente es muy inteligente, ¿no? Si nosotros decimos no lo puedo hacer, pues definitivamente estamos como en un nivel de capacidades, de habilidades, ¿no? Por ejemplo, es que yo no puedo robar a la gente, es que yo no puedo brincarme la ley. Entonces ahí es en donde sí, el que puede es el que suena como, oh, mira qué suave, ¿no? Él sí pudo, él sí lo pudo hacer. Pero acá hay una cosa que de repente a veces hasta es terrorífico pensar. Realmente no hay nada que no se pueda hacer. En cuestiones de lo que tiene que ver con la ley, de lo que tiene que ver con el respeto de las demás personas, el espacio, la propiedad privada, todo, no hay nada que no se pueda hacer. Si nosotros tenemos la determinación de hacerlo, le podemos quitar sus cosas a los demás. Evidentemente preparándonos para la guerra que se nos va a venir encima, o para la angustia que podría llegar a perseguirnos, pero de que no se pueda, eso sí es muy distinto, ¿no? Acá la idea es que no necesita haber un no puedo. No quiere decir que si tuviéramos las capacidades entonces podríamos hacerlo, ¿no? Porque, por ejemplo, usted pregúntese, ¿por qué no robar un banco? ¿No? Porque no puede o porque no se debe. No, es que hay mucha gente, hay personas armadas, es que me van a perseguir. A ver, entonces es porque no puede o porque no debe. Porque ahí es en donde está esta diferencia, ¿no? Entonces, ahora si nos vamos en una escala más mundana, ¿por qué devolver una cartera que nos encontramos, ¿no? Si perfectamente nos podemos quedar con el dinero y tirarla a la basura. Ahí sí, no debo o no puedo, porque ahí es justamente en donde se hace esta división entre cómo va a salir esta parte psicopática de la personalidad. O no. ¿No? Esta es toda la diferencia y es una cuestión de ética y es una cuestión de principios y que muchas veces queremos implementar en la gente
como valores, ¿no? Lo queremos implementar en nuestros hijos, lo queremos implementar en nuestros empleados, vamos a dar seminarios, vamos a dar un montón de cosas, cuando la realidad está golpeando de una manera distinta, ¿no? De repente podemos ver, por ejemplo, que en una empresa hay una cantidad muy alta de merma. ¿Por qué? Porque los empleados toman cosas, ¿no? Porque los empleados pueden tomar cosas de la oficina, porque pueden tomar material que se está vendiendo, porque pueden estar utilizando los servicios de una manera errónea, y nos queremos poner con un asunto de la ética, ¿no? Queremos hablar de la ética y cómo la ética profesional tiene que ver con cómo nosotros vamos a manejarnos bien o mal en el mundo, y luego nos estamos dando cuenta de lo que pagamos al día, ¿no? Y estamos hablando de ética cuando estamos tal vez casi hasta esclavizando a las personas, ¿no? Cuando estamos negando prestaciones, cuando estamos negando días festivos, cuando estamos haciendo una cantidad de cosas que en serio ahí sí rompen la ética de una manera flagrante, pero estamos pidiendo que la gente no se conecte a las redes sociales en el trabajo. Nótese, no porque una cosa sea mejor que la otra, pero las dos están en el mismo nivel. Las dos están en un sentido en el cual nos estamos aprovechando de la necesidad del otro. Nos estamos aprovechando tanto de la necesidad de que a mí me tengan empleado, como también nos estamos aprovechando de la necesidad de que el otro esté empleado, de que todos vamos a necesitar de los demás en algún momento. Y el que se da cuenta que puede aprovecharse de esta situación y lo hace, ahora sí va a incurrir en una cosa terrible, una cosa que nos va a brincar de la ley y que nos va a sacar de la civilización que tan frágilmente está colocada a nuestro alrededor. O que debería sacarnos, ¿no? Que debería excluirnos realmente. Y acá hay una cosa muy curiosa. Ahorita que tú hablabas acerca de estos principios, José Luis, efectivamente, todo esto es algo que se adquiere. Así como adquirimos el lenguaje, el sentimiento de culpa lo adquirimos. Tal cual si nos quedásemos en nuestro estado natural, pues seguiríamos teniendo este sistema más salvaje, más voraz, sí social, porque también somos animales sociales y hay otras especies que también son sociales, como por ejemplo los lobos, que siguen siendo sociales y siguen respetándose entre sí hasta cierto nivel. Sin embargo, no se les quita lo salvaje en muchos otros aspectos. La cuestión aquí es que entre más arcaico sea un aparato psíquico, más va a requerir de un sistema en función al miedo para poder, para dejar de incurrir en ciertas conductas dañinas, que ahorita las estamos denominando psicopáticas, porque lo estamos hablando ya psicológicamente. Si tú te das cuenta, no hay mucha ciencia en ello. En verdad, ¿por qué están las normas básicas, por ejemplo, de no matar? Bueno, pues porque nos destruiría realmente como especie si lo hiciésemos todos. ¿Por qué están ciertas normas, no robar, por ejemplo? Son bastante obvias. Es porque resultan a largo plazo autodestructivas en cuanto a un grupo, pensando en un grupo social. Entonces, cuando nosotros adquirimos este sistema, entre más arcaica sea la civilización y también a nivel individual, entre más arcaica sea la persona, entre más primitiva sea su forma de pensar, va a requerir más de basarse en la cuestión del miedo. Por ejemplo, esto que tú mencionabas, José Luis, ¿por qué no me paso el alto? Porque ahí está el tránsito, me va a multar. Entonces, si no está el tránsito, entonces, ¿puedes? O tienes la conciencia verdaderamente internalizada de no me lo paso porque hay otras personas atrás de mí que hicieron todo este sistema que yo desconozco de semáforos, y entonces si me lo paso puede que me atropelle a alguien o alguien me atropelle o algo, porque no sé en qué momento va a salir qué, ¿no? Entonces no me lo paso porque por algo está programado, ¿no? Porque tengo conciencia de que no quiero que me hagan daño y que no quiero hacerle daño a los demás, ¿no? Otra manera arcaica que podemos escuchar de este manejo, Gaby, es porque me va a castigar Dios, ¿no? Exactamente. Es que no tienes temor a Dios, ¿verdad? Por eso es que haces todas esas cosas. A ver, ¿hasta dónde estamos reflexionando lo que hacemos, ¿no? Si no hacemos cosas que nosotros sabemos que están mal, por temor, no estamos mucho más lejos que un animal que le están dando de periodicazos cada que hace en el piso, ¿eh? Esa es una cosa realmente muy, muy, muy difícil de entender. ¿Por qué? Porque
de repente nos queremos sentir muy evolucionados porque todos nos vemos caminando con zapatitos y con ropa, y cuando salen este tipo de cosas, cuando alguien se encuentra una cosa tirada, cuando podríamos ayudar al prójimo, nos sale lo animal, ¿no? Nos salen estas cosas que realmente nos hacen pensar seriamente sobre nuestra educación y sobre nuestros principios.